Pues nada, vamos a dar comienzo a la siguiente sesión clínica. Como sabéis, estamos haciendo una serie de sesiones a lo largo de todo el año y hemos ido seleccionando algunos temas interesantes o que tienen en la actualidad un interés clínico. Y en esta ocasión hemos elegido un tema que a mí me gusta especialmente, que es nocicepción versus dolor. Porque muchas veces lo que hemos hecho en cirugía es llamarle dolor intraquirúrgico, intraoperatorio, a algo que no lo es. Y a lo largo de la sesión clínica de hoy vamos a intentar aprender a diferenciar esto del dolor y de la nocicepción. Y luego, si es posible saber diferenciarlo, tendremos que también poder medirlo de alguna forma o evaluarlo. Para esto, como siempre, tenemos que hablar de los famosos pilares de la anestesia y vamos a intentar, yo creo que de una vez por todas, intentar abandonar el famoso triángulo de los pilares de la anestesia. Siempre se ha dicho de hipnosis, analgesia y relajación muscular formaban este famoso triángulo de la anestesia, pero esto se queda escaso. Para lo que hoy en día se entiende como una anestesia general, se queda escaso. Es un concepto más global, más integral. Y ya no solo estamos hablando de hipnosis, analgesia y relajación muscular, sino que además metemos otros dos nuevos conceptos que en realidad se conocen de hace bastante tiempo, solo que ahora empezamos a prestarle mayor atención, que sería la amnesia, el no acordarse de lo que ha ocurrido, y la estabilidad del sistema nervioso autonómico, que esto es un punto muy importante que nos va a permitir definir de alguna forma esto de la nocicepción y del dolor. Bien, esto, aunque lo hemos visto en otras sesiones, en otras charlas, conviene repasarlo brevemente. Lo que se entiende por inconsciencia o hipnosis, que es lo mismo, que es el no enterarse de lo que está pasando, y la amnesia, que es el no acordarse de lo que ha ocurrido, son fenómenos corticales, es decir, que se producen en la parte más superior del sistema nervioso central, en el córtex cerebral. Aquí, en este córtex cerebral, es donde toda la información que se está generando en todos los sistemas orgánicos entra, pero no toda la información es igual de importante, ¿vale? El córtex cerebral no se puede volver loco con toda la información de cada uno de los receptores y cada una de las vías ascendentes. Entonces, de alguna forma, tiene que haber un cribado de la información y luego un procesado de la información, ¿vale? No toda la información la necesita el córtex cerebral de forma continua. Pero es aquí, y esto es un punto clave de lo que vamos a hablar hoy, es aquí en el córtex cerebral donde se produce la percepción del dolor, es decir, donde realmente uno es consciente de que le está doliendo algo. Si nosotros durante la anestesia tenemos una falta de hipnosis o falta de inconsciencia, es decir, nuestra corteza cerebral no está lo suficientemente dormida, aparece un fenómeno que es una complicación muy importante, especialmente en medicina humana, que se llama el despertar intraoperatorio con recuerdo. Esto hemos hablado en otras ocasiones que ha generado realmente una auténtica revolución en la medicina humana, porque sin duda lo que uno teme cuando va a ser operado es enterarse de lo que le está pasando. Y esto ocurre cuando aparece el despertar intraoperatorio. Si además se acuerda de aquello que le ha pasado, la situación se vuelve bastante crítica. Hace unos 15, 20 años se comenzó a estudiar esto del fenómeno del despertar intraoperatorio y el doctor Peter Siebel en el 2004 publicó un artículo que generó una revolución realmente en la medicina humana, porque determinó que este fenómeno, esta complicación del despertar intraoperatorio aparece en una de cada 500 a una de cada 1000 anestesias. Esto es mucho, esto era mucho, y desde luego empezaron a tomarse unas medidas muy importantes, sobre todo en cuanto a monitorización de la consciencia, monitorización de la hipnosis, que permitieron 10 años después
se volvieron a hacer estos estudios y la incidencia de esta complicación del despertar intraoperatorio se había reducido a una de cada 20.000 anestesias. Por tanto, parece que es un problema relativamente resuelto, en parte gracias a la monitorización de la consciencia, como puede ser los monitores, el índice biespectral, entropía, ¿vale? Que son monitores que a través del estudio del electroencefalograma determinan cuál es el estado de la consciencia o el grado de hipnosis. El problema es que nosotros esto, aún en veterinaria, no tenemos un monitor primero que nos determine exactamente cuál es ese grado de inconsciencia, cuál es el estado de la corteza cerebral, de forma fiable, 100% fiable, y por tanto no podemos determinar ni siquiera cuál es el porcentaje de despertar intraoperatorio. Pero yo estoy bastante convencido de que este fenómeno en veterinaria es mucho más elevado de lo que nos podemos imaginar, y no sé, pero podríamos estar cerca de 1 de cada 100, 1 de cada 200 anestesias se produce un fenómeno de despertar intraoperatorio, muy lejos de 1 de cada 20.000, que es lo que se estima que está hoy en medicina humana. Así que es un problema que tenemos que empezar a resolver, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar de las otras cosas que ocurren durante la anestesia, suponiendo que hemos hecho bien nuestro trabajo a nivel cortical, ¿vale? Hemos hecho bien nuestro trabajo a nivel cortical, entonces a nivel subcortical están ocurriendo otras cosas, otros fenómenos, que son los otros 3 pilares que habíamos hablado al principio, que son la analgesia o la antinocicepción, que sería más correcto denominarlo así, la inmovilidad y la estabilidad del sistema nervioso autonómico, ¿vale? Estos son fenómenos que se producen a nivel subcortical. Esto es lo que nosotros llamamos la respuesta inconsciente a la cirugía, que todos hemos visto en algún momento de una anestesia, como taquicardia, hipertensión, y todos hemos dicho esto de espera que al perro le duele o a mi paciente le duele. Bueno, esto en realidad, si somos realmente estrictos con la denominación, no es dolor, ¿vale? Esto es una respuesta del sistema nervioso autonómico al estímulo quirúrgico, y esto se puede llamar nocicepción, respuesta simpática a un estímulo nociceptivo, pero no es dolor, ¿vale? No por ello quiere decir que no tengamos que prestarle atención, ¿eh? Es decir, no quiere decir que por el hecho de que, bueno, como no es dolor, yo voy a dejar a mi paciente en 200 de cardíaca y 200 de sistólica, no. ¿Vale? Esto, y como vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy, tiene unas implicaciones que cada vez sabemos que son más importantes, y por tanto hay que controlar esta respuesta del sistema nervioso autonómico, hay que controlarlo, ¿vale? Pero ya no podemos denominarlo dolor intraoperatorio, porque el dolor es otra cosa que vamos a ver ahora después. Por tanto, nos vemos en la necesidad de monitorizar de alguna forma la nocicepción y la respuesta del sistema nervioso autonómico, ¿vale? Por aclarar un poco y dejar de lado ya el concepto de una vez para siempre, el concepto del dolor intraoperatorio, ¿vale? Si nosotros nos vamos a la IASP y cómo define el dolor, dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Bien, si vemos esa definición, una experiencia emocional y sensorial, una experiencia sensorial y emocional es un fenómeno completamente cortical, ¿vale? Si yo tengo mi corteza cerebral, mi córtex está bien anestesiado, está bien dormido, jamás puedo tener una experiencia sensorial y emocional ni agradable ni desagradable, no puedo tener experiencias. Por tanto, por definición, yo no puedo sentir dolor si tengo mi corteza cerebral bien dormida. Y por acabar de este tema, y digamos dejarlo de lado, vamos a entenderlo viendo los 4 escalones de las vías de transmisión de la nocicepción. Lo primero que vemos, ya sabemos que es la transducción, y es cuando un estímulo externo se convierte en una señal eléctrica mediante los nociceptores. Esta señal eléctrica que se genera va por un sitio. Bueno, pues estos cables
¿vale? Que son nuestras neuronas que van transmitiendo la señal eléctrica de un cable a otro, es el fenómeno de transmisión, y cómo se comunican estos cables, estas neuronas o interneuronas, serían los neurotransmisores. Después aparece un fenómeno fundamental para el manejo de la analgesia en el periodo perioperatorio, y es el fenómeno de la modulación. El fenómeno de la modulación, que principalmente se produce en la médula espinal, es un fenómeno fisiológico que tiene que existir, que tiene que convivir con nosotros siempre, porque si no, cualquier estímulo que se produjese, un pequeño estímulo nociceptivo, podía provocar una sensación dolorosa horrible, y eso no puede pasar. Para eso tenemos unos sistemas de modulación que continuamente están controlando esas señales para inhibirlas o estimularlas, dependiendo de la señal que sea. Bien, la señal que ahora ya ha llegado a la médula se va hacia el lado contralateral, asciende por el tracto espinotalámico y llega hasta la corteza cerebral. Y es aquí, ¿vale?, donde se produce el fenómeno de la percepción. La percepción es cuando ya empezamos a hablar de dolor, porque aquí es donde esa señal entra en una estructura que es capaz de integrar, de entender esa señal y además de interpretarla, porque el dolor esa es una señal eléctrica que hemos interpretado con nuestras experiencias, con las experiencias del animal, es capaz de interpretarla. Pero como veis, todo esto que estamos hablando de interpretación, de comprensión, son fenómenos corticales. Así que mi animal anestesiado, eso no existe, ¿vale? Si ocurre esto durante la anestesia, si esta señal nociceptiva llega a convertirse en dolor, es porque he hecho mal el primer paso, que es el control de la hipnosis. Bien, y ahora hemos abandonado o dejamos de lado el tema de lo del dolor intraoperatorio, y ya lo tenemos claro, que es un fenómeno que, si hemos hecho bien nuestro trabajo previamente, no puede existir. Ahora vamos a hablar de esto de la nocicepción y del control del sistema nervioso autonómico. Y fijaros, desde hace unos años, a finales de los 90, se empezó a estudiar este concepto del estrés quirúrgico. El estrés quirúrgico, al final, da igual, el estrés es estrés, da igual cuál es el origen. Pero nosotros, en nuestro entorno perioperatorio, hablamos de estrés quirúrgico. Pero el estrés es igual, si se produce un estrés por nuestra vida cotidiana, también es un estrés. Y lo que desencadena es lo mismo, y de forma continuada. Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es en el estrés quirúrgico y la respuesta de estrés a la cirugía. Es algo que ya se sabe de hace bastante tiempo. Y ahora ya empezamos a comprender que cuando se produce este trauma, este acto quirúrgico, se desencadena una liberación de una serie de sustancias que, como veis aquí, algunas son proinflamatorias y otras son antiinflamatorias. Lo novedoso de esto es que se está empezando a relacionar la activación del sistema nervioso simpático, una parte del autonómico, con sustancias proinflamatorias, y el sistema parasimpático con sustancias antiinflamatorias. Esto es bastante revolucionario, y yo creo que en los próximos años muy probablemente va a cobrar mucha fuerza esta vía de investigación. Tanto es así que se está utilizando ya el manejo del sistema nervioso autonómico para tratamientos oncológicos. Y fijaros también, de hace ya bastantes años, hace ya casi 20 años, lo que estaban viendo en pacientes con fallo cardíaco congestivo en medicina humana. Lo que veían es que cuando se utilizaban sustancias como la dopamina, activadores del simpático, se producían liberación de interleuquina 6. Y ya hemos visto que la interleuquina 6 es proinflamatoria. Y cuando se utilizaban beta bloqueantes ocurría lo contrario, es decir, tenía una capacidad antiinflamatoria. Y esto, pues realmente es un concepto que tenemos que empezar a barajar en nuestras anestesias, que ya no da igual que tengas el simpático activado o el parasimpático activado, no da igual, ¿vale? Y que pueden ser herramientas que vamos a utilizar. Así que de alguna forma tenemos que monitorizar este sistema nervioso autonómico, ¿vale?
Y por tanto, si hablamos del periodo intraoperatorio, hablamos de la respuesta nociceptiva. Bien, pero antes de eso tenemos que comprender un poco el sistema nervioso autonómico porque nos han hablado de este concepto del sistema nervioso autonómico como una cosa, como un ente global. Bien, es el simpático y el parasimpático, esto lo sabemos, pero es que son dos sistemas que son diferentes, completamente diferentes. El sistema nervioso simpático y el parasimpático son dos sistemas diferentes y tenemos que comprenderlos así. Casi todas las estructuras de nuestro organismo están reguladas por el simpático y el parasimpático, pero si os fijáis, el simpático está regulado por una cadena ganglionar que va paralelo a la columna y tal, lo que ya sabemos de todos los ganglios paravertebrales, y el parasimpático fundamentalmente está regulado por el nervio vago, que es el 10º par craneal, y una parte también, ahí la parte sacral, también hay algo de parasimpático, pero son dos sistemas distintos. Tanto es así que tienen neurotransmisores diferentes, unos tendrán la acetilcolina y otros las catecolaminas, tienen receptores diferentes, receptores nicotínicos y muscarínicos para el parasimpático y receptores adrenérgicos para el simpático. O sea, fijaros que son dos sistemas diferentes, pero que sin duda entre sí están interrelacionados. Eso sí es verdad. ¿Vale? Es decir, no, son diferentes, pero no independientes. ¿Vale? Y la activación de uno produce cosas sobre el otro. Eso sí que también es cierto. Pero cuando nosotros hablamos de la cirugía y qué es lo que generalmente vemos, ¿no? La respuesta hemodinámica. ¿Cuál es lo que queremos controlar durante la anestesia? Queremos controlar esta respuesta de taquicardia e hipertensión. Siempre tiene taquicardia e hipertensión. Esta taquicardia e hipertensión es la respuesta hemodinámica resultante de la activación del sistema nervioso simpático más el parasimpático, ¿vale? Dejemos de verlos como una balanza en el que si yo activo el simpático se desactiva el parasimpático y al contrario, no, sino como el sumatorio de dos sistemas que se pueden activar de forma simultánea. Y esto es importante porque el simpático y el parasimpático son sistemas diferentes y por tanto se pueden activar de forma simultánea. ¿Vale? Pero ¿cuál es nuestro objetivo entonces durante la anestesia? El bloqueo del sistema simpático, ¿no? Que es el que, aunque lleve este nombre, no nos cae nada simpático y queremos bloquearlo la mayoría de las veces. O al menos tenerlo, si no bloqueado del todo, sí controlado. Así que si conocemos este sistema nervioso simpático, y lo tenemos que conocer muy brevemente, simplemente que sepáis que existen los receptores alfa y los receptores beta. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3 y luego también estarían los receptores dopa. Estos son los receptores adrenérgicos que controlan el sistema nervioso simpático y son sobre los que muchas de las sustancias que utilizamos en anestesia actúan, ¿vale? Y tenemos que conocer sobre qué receptor actúa cada una de estas sustancias. Vale. ¿Qué ocurre en anestesia? ¿Qué es lo que solemos ver? Pues una respuesta como esta. Tenemos una respuesta de hipertensión, fijaros una frecuencia cardíaca de 130 con una presión arterial media de 156, hipertensión y taquicardia. Esto es, digamos, la imagen clásica de la respuesta al estímulo quirúrgico. Y vamos a poner como ejemplo de este tipo de cirugía la ovaristerectomía. Es un ejemplo, a mí me parece muy adecuado porque hoy en día incluso hay estudios en los que se emplea la tracción de pedículo ovárico de forma experimental como un estímulo supramáximo. Es decir, para que entendáis que es una cirugía con un componente doloroso muy, muy, muy importante y que nosotros hacemos de forma rutinaria, pero eso no quiere decir que no estén ocurriendo muchas cosas importantes en esta cirugía. Y la tracción de pedículo ovárico es un estímulo quirúrgico de los más potentes que tenemos en nuestro entorno clínico. ¿Qué ocurre cuando se tracciona sobre el pedículo ovárico? Bien, lo que tenemos es un predominio de la respuesta simpática con predominio de respuesta alfa. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos unos efectos vasculares muy marcados. ¿Y qué pasa cuando se activan los receptores alfa?
los receptores alfa-adrenérgicos se produce una vasoconstricción, ¿vale? Esta vasoconstricción, este aumento de las resistencias vasculares periféricas, lo que hace es producir un aumento de la poscarga y, por tanto, si aumenta la poscarga, aumentan las resistencias, disminuye el volumen de eyección y el gasto cardíaco, por tanto. Así que no es ninguna tontería, es decir, tener un estímulo simpático durante la tracción de pedículo ovárico, es una cosa muy importante. ¿Y cómo hemos hecho nosotros de forma tradicional el control del sistema simpático en esta cirugía? Bueno, por anestésicos generales, es decir, que subir el anestésico, ¿vale? Es una opción que se ha hecho y, bueno, podría ser una opción posible. En el entorno de la anestesia equilibrada se utilizan más analgésicos, tipo opioides, por ejemplo, o ketamina, y también se pueden hacer bloqueos locorregionales, como epidural, por ejemplo, para la ovariosterectomía. Nosotros, hace unos años, que teníamos muchas cirugías como esta, empezamos a recoger datos de cómo se comportaba hemodinámicamente las perras tras la tracción de pedículo ovárico con los diferentes protocolos analgésicos que se utilizaban. Lo que vimos fue algo que era bastante esperable, al menos para nosotros, y es que la tracción de pedículo ovárico produce una respuesta hemodinámica muy potente y que solo se controla, al menos en nuestro caso, cuando hacíamos epidural. Ni utilizando fentanilo, ni fentanilo y ketamina eran capaces de controlar completamente esa respuesta hemodinámica que se producía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en principio la epidural sería el único protocolo capaz de producir un bloqueo completo de la tracción de pedículo ovárico. Y veis abajo que pone beta bloqueantes. Estos son analgésicos, los beta bloqueantes. Vamos a verlo. Porque los beta bloqueantes, el tipo labetalol, esmolol, se han utilizado con un fin durante la cirugía y era para bloquear el sistema nervioso simpático, en concreto el alfa y el beta, ya sabéis, se utilizaban, especialmente en medicina humana, se utiliza más los que tienen mucha afinidad por los receptores beta, es decir, los beta bloqueantes selectivos. Sin embargo, nosotros en veterinaria hay determinadas circunstancias en las que hay también activación de los receptores alfa y, por tanto, no nos importaría que nuestro beta bloqueante fuese también un poco alfa bloqueante, ¿vale? Fijaros, esto es en una serie de casos clínicos que hicimos hace unos años en los que, como veis, tras la tracción de pedículo ovárico se producía un aumento de la presión arterial y una caída del gasto cardíaco por este aumento de la poscarga que hemos dicho antes, ¿vale? Por la respuesta hemodinámica. Nosotros no le habíamos dado epidural y en vez de tratarlos con fentanilo, lo que hacíamos es le dábamos un beta bloqueante tipo labetalol. Lo que ocurría es que la presión arterial se controlaba, es decir, la respuesta hemodinámica se controlaba y además aumentaba el gasto cardíaco porque la vasoconstricción que se producía por la respuesta hemodinámica también se rompía. Esto es lo que buscamos, ¿no? Cuando nosotros damos un fentanilo durante la cirugía, lo que nos gustaría es que se controlase completamente la respuesta hemodinámica. Si yo lo puedo conseguir con otro fármaco que no es un opioide, como puede ser un beta bloqueante, ¿cuál es la diferencia? ¿Vale? Parece algo que nos choca un poco porque nos han dicho siempre que los analgésicos tipo opioides eran los fármacos adecuados para controlar la respuesta hemodinámica durante la cirugía. Pero si yo lo que quiero es controlar el sistema nervioso simpático, puedo utilizar un beta bloqueante, ¿por qué no? Bueno, esto no era algo inventado por nosotros, evidentemente, sino que tiene una historia previa, sobre todo en medicina humana. Y no es una historia pequeña, sino que es una historia bastante grande, bastante importante, el empleo de los beta bloqueantes en el entorno quirúrgico durante la cirugía. Realmente es muy interesante. Fijaros en este estudio, para cirugía laparoscópica, las diferencias entre el grupo de analgesia de rescate en el grupo que utilizaban un beta bloqueante
solo necesitaban, 6% de los pacientes necesitaban analgesia de rescate. En el grupo que no utilizaban beta bloqueantes, el 73% de los pacientes necesitaban analgesia de rescate. La diferencia es abismal. Pero lo curioso que viene ahora también es que resulta que esto del empleo de los beta bloqueantes no solo controla la respuesta del sistema nervioso simpático durante la anestesia, sino que además da analgesia posoperatoria. Y en este estudio lo que vieron es que los pacientes que llevaban beta bloqueantes durante la cirugía tenían mejores scores, mejores perfiles de dolor posoperatorio. ¿Y esto por qué puede ser? Pues si hemos ido entendiendo todo lo que llevamos diciendo hasta ahora, hemos dicho que el simpático, sustancias proinflamatorias, parasimpático, antiinflamatorias, aquí tenemos una posible explicación a este fenómeno de la analgesia residual o posoperatoria cuando se empleaban beta bloqueantes. Así que aquí se abre una puerta, unas nuevas herramientas o casi un cambio de paradigma, cómo tratamos nuestra respuesta hemodinámica, ¿vale? Que no están solamente los opioides, hay más cosas. Lo que sí está claro es que tenemos que poder monitorizar o saber lo que está pasando en este sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Bien, este es un estudio bastante reciente, de hace 2 años, Medicina Humana, ¿vale? Donde hay últimamente un crecimiento de los diferentes monitores de nocicepción intraoperatoria, y lo que hacían era comparar los diferentes monitores que hay para control de la analgesia intraoperatoria con los monitores clásicos, que serían presión arterial y frecuencia cardíaca, que sería como hemos hecho siempre el control del sistema nervioso autonómico, ¿no? Lo que vieron es que los pacientes que empleaban solamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, es decir, que la frecuencia cardíaca y la presión arterial no es capaz de predecir de ninguna forma un estímulo nociceptivo. Y sin embargo, otros monitores, como pueden ser el ANI, que ahora vamos a ver después, la reacción pupilar, sí son capaces de predecirlo con una sensibilidad y una especificidad mucho mayor que la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Este artículo lo que viene a proponer es, ¿será suficiente mirar solo la frecuencia cardíaca y la presión arterial para saber si el sistema nervioso autonómico está activándose? Bien, según sus resultados, no es suficiente. ¿Lo hacemos en veterinaria esto? Bueno, pues afortunadamente desde hace unos pocos años hay una versión de este ANI, del índice de antinocicepción, que es para medicina humana. Hay una versión para veterinaria, que es el PTA, que es el tono parasimpático, ¿vale? El análisis del tono parasimpático realmente es sencillo, porque lo que haces es evaluar la variabilidad entre las ondas R que tenemos en nuestro electrocardiograma. Entonces, a través del estudio del electrocardiograma podemos tener cómo está funcionando el sistema nervioso autonómico. Esto no es algo nuevo para anestesia. Para los cardiólogos no es nada nuevo. O sea, esto llevan bastante tiempo estudiando la variabilidad RR, llevan mucho tiempo estudiándolo y es un parámetro más que se estudia. Pero en anestesia es algo relativamente nuevo. La cuestión es que hay un algoritmo para veterinaria, para perros, para gatos, para caballos, y bueno, nosotros estamos probándolo y viendo su eficacia en quirófano. Como veis, este es un perro en el que llevaba un bloqueo epidural. Tenemos la monitorización completa, hay una monitorización respiratoria, monitorización hemodinámica. Vemos que la presión arterial está un poquitín baja, posiblemente por este bloqueo simpático, que si os habéis fijado al principio del vídeo, vemos que, y ahora explicaremos en qué consiste este monitor, vemos que el PTA, el monitor de tono parasimpático, está en 100. Eso quiere decir que tenemos un control, diría que absoluto, del sistema nervioso simpático por nuestro bloqueo epidural. Es algo esperable. Pero claro, esto tenemos que saber nosotros si lo queremos, ¿vale? ¿Podemos hacerlo mediante un bloqueo epidural de gran extensión? Sí. ¿Lo queremos? Esa es nuestra decisión. Este artículo, que tiene ahora 20 años justamente, nos viene a decir eso.
tenemos que empezar a ganar el control del sistema nervioso autonómico, ¿vale? Que tenemos que ponerlo donde nosotros queremos, y es un punto a trabajar, o sea, es un nuevo objetivo en nuestras anestesias. Tanto es así que el control del sistema nervioso autonómico modifica los resultados o los pronósticos de las cirugías. Así que, sin duda, ya tenemos que empezar a comprender esto de simpático controlado, si no bloqueado al 100%, sí controlado, y el parasimpático lo podemos dejar un poco más libremente, porque el parasimpático parece ser que se relaciona con mejores pronósticos, ¿vale? en las cirugías. Vamos a ver, para acabar esta parte, algunas situaciones clínicas monitorizadas con el monitor de tono parasimpático, con el PTA. Lo que vemos aquí, fijaros, es un perro en el que llevaba un bloqueo epidural y cuando funciona así de bien. Y lo vamos a ver. Aquí veis en la parte de abajo, veis que tiene la frecuencia cardíaca. En la parte que pone energía, lo que sería, nos está dando el sumatorio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, es decir, todo el sistema nervioso autonómico. Ese es el nivel de energía, es cómo de activado está el sistema nervioso autonómico, el sumatorio de las dos cosas. Y lo que tenemos arriba, ese 96, es que de toda esa activación del sistema nervioso autonómico, que es 0,94, el 96% es parasimpático. Así que es lo que queremos en principio, porque quiere decir que el simpático, no hay predominio del simpático en esta cirugía. Algo lógico, esperable, si yo he hecho un bloqueo epidural y me ha salido bien, ¿vale? Este perro en cirugía no necesitaría ningún analgésico extra y yo podía, digamos, dar los analgésicos en función de mi monitor de tono parasimpático, porque en principio el simpático está controlado. Vale, pero esto ya sabemos que no siempre ocurre, no es todo así de bonito y no es estas anestesias tan fáciles, y a veces tenemos esto, ¿no? O sea, tenemos una respuesta de taquicardia e hipertensión. ¿Y esto con qué se corresponde? Pues esto, si veis la tendencia de nuestro valor de PTA, como está muy arriba, cerca del 100, y de repente cae, tienes una caída brusca. Esto lo que me está diciendo es que el simpático se activó y empezó a predominar el simpático sobre el parasimpático. Esto requiere un rescate analgésico, muy probablemente, que en este caso lo damos con un opioide, ¿vale? Fentanilo, 3 miligramos por kilo, y vemos que de nuevo vuelve a remontar porque vuelve el simpático a estar controlado y el parasimpático a predominar, ¿vale? Así que de esta forma este monitor nos permite titular los fármacos, saber cuánto le damos, cómo de eficaz ha sido nuestro rescate analgésico. Pero no todo, ya hemos dicho, no todos son opioides, ¿vale? Podemos rescatarlo porque fijaros en esta situación, lo que tenemos es una respuesta simpática. Sí, probablemente sí, porque fijaros esa presión arterial que está bastante elevada, 178 de sistólica, 130 de media. Sin embargo, no tenemos una frecuencia cardíaca muy elevada, ¿vale? Yo en este animal, en esta situación, quizá dar un opioide tipo fentanilo, remifentanilo, me produciría cierta intranquilidad porque podría bajar un poquito la frecuencia cardíaca también. Entonces, le podemos dar un beta bloqueante tipo la betalol. En veterinaria funcionan bastante bien entre 0,1 a 0,5 miligramos por kilo, y lo que tenemos es un control también del sistema nervioso simpático, ¿vale? Es otra forma de controlar también este sistema nervioso autonómico. No necesita opioides. ¿Esto es importante? Pues probablemente en la mayoría de los casos puedes hacerlo de las dos formas, ¿vale? Pero hay algunos casos en los que, por ejemplo, cirugía oncológica, ya se sabe que el dar opioides se está empezando a relacionar con aumento de metástasis. Así que, si puedo evitar dar opioides, pues lo intentaré. Pero no todo es nocicepción. Este es un monitor de tono parasimpático. Yo creo que el nombre está perfecto. No es solamente te evalúa la nocicepción. Está claro que en anestesia, en cirugía, lo más probable es que si el sistema nervioso simpático se activa es porque el cirujano ha hecho algo. Pero en este caso, los cirujanos no han hecho nada para variar, y hemos sido los anestesiólogos los que,
con una maniobra de reclutamiento alveolar hemos activado el sistema nervioso simpático. Y esto puede ocurrir. Y una maniobra sencilla de capacidad vital de 20-25 centímetros de agua sobre la vía aérea mantenida durante 10 segundos activa el sistema nervioso simpático y tenemos una respuesta de este tipo. ¿Es nocicepción? No es nocicepción, es activación del sistema nervioso simpático. ¿Le doy un analgésico tipo fentanilo? No. Vale, lo que hago es dejar de hacer el reclutamiento, como es una maniobra que dura 20-30 segundos, se desencadena la respuesta del simpático, pero después, como veis, es muy rápido el paso de este fenómeno. Así que yo no haría nada, simplemente ya está, se acabó en la maniobra de reclutamiento, se acabó la respuesta. Vale, para terminar, vamos a ver el Journal Club de un artículo que tiene de interés, que es el único que hay de veterinaria del empleo del PTA, del monitor del tono parasimpático, en la actualidad. Es el único. Tiene sus deficiencias, luego lo veremos, pero hasta el momento es el único artículo publicado en una revista científica. La revista es una revista bastante buena, el Research in Veterinary Science, está publicado recientemente, hace un par de años, y es un grupo de trabajo de la Universidad de Lyon que llevan tiempo trabajando con este tipo de monitorización y publicaron este artículo. Sus objetivos e hipótesis están bastante bien definidas. Ellos querían saber si el número del PTA era el valor puntual, era capaz de predecir la respuesta hemodinámica al estímulo quirúrgico, ¿vale? Que es uno de los objetivos principales que se busca con este monitor en medicina humana. Es decir, si mi monitor de PTA me va a avisar antes que la presión arterial y la frecuencia cardíaca de que se va a activar el sistema nervioso simpático o de que se está activando el sistema simpático, ¿vale? Eso es uno de los objetivos. Para eso querían evaluar el valor puntual y la caída de PTA, ¿vale? Y vieron las dos cosas. Como tercer objetivo se planteaban saber si la recuperación del paciente era mejor cuando el PTA estaba en valores altos. Y esto también tiene sus antecedentes en medicina humana porque lo que se ve es que cuando tienes un control del sistema simpático durante la cirugía, al menos en medicina humana, los pacientes se recuperan de forma más confortable, con menos dolor, ¿vale? Entonces, ellos querían estudiar también si esto ocurría en los perros. Utilizaban animales sanos, los criterios de exclusión fueron un poco exagerados, porque quitaron braquicefálicos, que bueno, podría ser comprensible por el aumento del tono parasimpático que tienen de por sí algunos los animales braquicefálicos, pero también quitaron pacientes que llevaban infusiones continuas de analgésicos, pacientes que llevaban alfa-2 agonistas, y esto, si vas acotando mucho, lo que ocurre es que igual va perdiendo interés clínico, ¿sí? Porque al final es una circunstancia muy concreta y eso al final empieza a perder un poco de interés clínico. En el diseño está bastante bien hecho, bien explicado. Punto importante es que la presión arterial la miden de forma no invasiva, monitor oscilométrico y cada 5 minutos. Esto, claro, si yo quiero evaluar si se anticipa el monitor a la presión arterial, si estamos hablando que lo voy a medir cada 5 minutos, aquí también yo encuentro una limitación importante. Lo ideal habría sido la presión arterial invasiva, pero lo hicieron es un estudio clínico y lo hicieron con no invasiva y cada 5 minutos. Bueno, de los resultados más importantes, lo que vemos es que el valor puntual de PTA tiene una sensibilidad y una especificidad relativamente baja para anticiparse a esta respuesta hemodinámica. Sin embargo, la caída de PTA, es decir, el descenso del PTA, sí que tiene ya mejores sensibilidad y especificidad para detectar esta respuesta del sistema nervioso autonómico. ¿Vale? Estamos hablando de alrededor del entre el 70 y el 80% de sensibilidad y especificidad. Bueno, es bastante aceptable, ¿vale? Ellos dicen que una caída del 18% del valor de PTA es un buen predictor de la respuesta hemodinámica. Lo que desde luego ellos vieron en su estudio es que no pudieron correlacionar el perfil de recuperación con el valor de PTA.
en eso no lo pudieron correlacionar, o ellos no vieron. ¿Por qué? Porque todos sus animales se despertaron bien. Hicieron unas scores de recuperación y todos los animales se despertaban bien. Entonces, posible que viesen una correlación porque todos lo hacían bien. Entonces, bueno, para finalizar podemos decir que como limitaciones del artículo es que es verdad que son pocos animales, pero claro, se pusieron tantas limitaciones en los criterios de exclusión, que es lógico, y son muchos procedimientos variados, diferentes tipos de cirugía, y eso también es una cosa importante. Yo creo que habría que hacer estudios con determinados tipos de cirugía para saber si este monitor en determinadas cirugías es capaz de funcionar bien, ¿vale? Y esto en humana lo hacen muchos, es en determinados tipos de cirugía, ¿vale? Y que excluyeron también algunos fármacos como alfa-2 y analgésicos, que yo creo que habría sido interesante también incluirlos porque lo habría hecho el estudio más clínico, pero lo que sí es cierto es que es el único estudio hasta el momento del empleo del PTA en veterinaria, y yo creo que es una línea de investigación muy interesante y prometedora. Así que nada más y muchas gracias.